Polymiseria.com aquí para hablar de el ínfimo ego. El ego, en el sentido de, es algo que nacimos, es una parte fundamental de nuestro ser en muchas formas, de nuestro confianza y muchas cosas que habla. La psicología habla mucho del ego, muchos libros para ayudar gente a encontrar caminos habla de el ego, y también es interesante que el ego tiene la parte buena y la parte mala, que hablamos en otra conversación, mas vamos a estar en la tema de el ego. Una pregunta, ¿el ego es básicamente el centro de nuestra voluntad? Sí, digamos que el ego está muy cercano al yo y a mí. Sí, a uno mismo, es como el centro de nosotros, el yo, el ego. Ahora, esta es una palabra mundana, aprendida en el mundo, y pues para la Biblia el ego no tiene connotación alguna de positivo, es totalmente negativo. El ego es el yo de cada uno, y sin irnos muy profundo aquí como habló Freud, por ejemplo, del ego, simplemente yo veo el ego como el yo de cada uno, y justamente ese es el yo o el ego que bíblicamente hablando tiene que morir. Entonces, claro, para el mundo, pues una persona sin ego pues es como igual a una persona sin orgullo, sin honor, no sé. Sin tener sus propias decisiones. Así es, no tiene un yo, digamos, no tiene ego, pero también está muerto. Entonces ahí es el problema, donde es difícil aceptar cómo voy a morir a yo. Eso es escandaloso. Exacto, nunca hemos negado que la palabra de Dios, la doctrina de Yeshua, sea escandalosa, y él justamente viene a decirnos que ese yo, ese ego, que sí tiene que ver con la voluntad de cada uno, tiene que morir, tiene que empezar a morir, porque el ego es satánico 100%. El yo, el querer afirmar el yo, mi ser, esto es contrario a la palabra de Dios. Pues ahí otra vez, a donde puedo ver las orejas abiertas diciendo, ¿es satánico? Entonces yo soy satánico, cada persona es satánico. No es que seamos satánicos, pero por causa del pecado con el que todos nacimos y el que está dentro de todos nosotros, pues a causa de esto es que nos comportamos, digamos, satánicamente. Ahora, la gente se asusta de esta palabra, pero hablar de un comportamiento satánico es hablar de un comportamiento donde hay ira, rebeldía, orgullo, envidias, celos, adulterio, victimismo, codicias, miedos. Todo esto son expresiones satánicas. No hay que ir muy lejos, vaya, no hay que pensar que satánico es tener un culto abierto a Satanás o hacer cosas realmente pues... Well, ahí es donde tenemos el paralelo, no paralelo, más el lado de luciferiano, de doctrina luciferiano. Es más el yo es Dios, yo soy quien soy, que esta es la luz, que todos somos Dios, que el ego es súper importante para nos ser quien somos y crecer y ser quien podemos. Nosotros somos encargada de ser quien nos debería ser. La fuerza es nuestra. Bueno, eso es obviamente el engaño satánico que nos hace creer que podemos ser alguien, ya lo hemos hablado, que debemos ser alguien y no nada más alguien importante, alguien pues semejante a Dios. Finalmente es lo que Satanás susurra al corazón humano. Okay, so ahí regresamos. Entonces hablamos que ser alguien. Entonces
gente dice, ¿cómo? Si no soy nadie, ¿qué soy? Es como bajarnos a nada. Exacto, pero nos bajamos a nada, o sea, ya con Yeshua, con la doctrina, para verdaderamente llegar a ser, ya no alguien, sino parte de Dios. Volviendo a nacer, así es. Pero lo primero es dejar en claro que para la Biblia, el ego, el yo, está infectado por Satanás. Entonces, esa es la razón por la cual ese yo, ese ego, debe de morir, esa voluntad, todos los días, para que entonces el yo de Cristo, vamos a decir, el gran yo soy, Yeshua, haga sus obras en nosotros, y dándole nosotros ahora la gloria a Él. Eso el apuesto es que hago que yo quiero porque yo soy quien soy. La persona. Ahí estamos viendo definitivamente dos doctrinas apuestas. Sí, o sea, sin el conocimiento de la revelación de Yeshua, creemos que somos alguien y que tenemos que, pues, desarrollar este ego, usarlo para llegar a ser alguien en la vida. Y sin egos, crecer. Pero es muy diabólico, porque justamente detrás de esto está Satanás, que entre más nos hace creer que somos alguien, más va a ser el dolor cuando llegue el golpe o la caída y lleguemos a la conclusión de que no somos nada, nadie. Si queremos llegar a ser algo o alguien, más bien, pues primero habría que reconocer que no somos nada, que este ego nos impide verdaderamente llegar a ser alguien, porque es un hecho evidente que la muerte arrasa con todo, o sea, se lleva todo. Entonces, a mí no me interesa ser un ratito alguien, o 10 años, o 20 años, y después la muerte va a demostrar que no soy nadie. Por eso siempre vamos a Yeshua, porque es vencedor sobre la muerte, pero no solamente vencedor sobre la muerte, es vencedor sobre ese ego, o ese yo, que está inclinado al mal, vendido al mal, de hecho. Okay. Entonces, una pieza central, yo creo, de las dos doctrinas. Tenemos la luciferiana, que infecta, y también la parte de que otros dicen que la doctrina de Yeshua infecta. Right. Dos lados, dicen. Okay. Y central hay la palabra amor. Entonces, amar en un lado es perdonar, right? Casi siempre, o sea, el amor de Yeshua, de Dios, su primera característica es que es un amor de perdón. Y otra forma de ver el amor es más sentimental, un amor que somos capaces de amar. Porque dicen que en nosotros hay amor. Hay amor y unas personas tienen más amor que otros. Entonces vemos como otros ayudan y otros no ayudan, y al final es amor a un mismo o amor al prójimo. Ese es el amor satánico, el amor sentimental, emocional. No de su prójimo, hablando de su mismo. Sí, o sea, a fin de cuentas, aman al prójimo, entre comillas, pero para amarse más ellos mismos. O sea, es muy diabólico, porque cada vez que ayudan o que hacen una supuesta obra buena, todo eso aumenta más ego. Ahora, ego es sinónimo de orgullo, a fin de cuentas, de soberbia. Tiene mucho ego, pues tiene mucha soberbia, tiene mucho orgullo. Lo curioso, diabólico, es que para el mundo, pues la palabra ego tiene una parte positiva y una negativa. Pero en realidad no tiene parte alguna positiva. Es completamente dañino el ego, y inclusive Buda, que no es más que un simple hombre, hablaba de que mientras no le demos muerte al ego, no podemos vivir el verdadero amor. Y está muy bien lo que dijo Buda. El problema es que pues él no tiene las herramientas ni el poder, porque es un simple hombre. Con Yeshua, que es Dios hecho carne, sí podemos vencer el ego, el yo. El ego yo lo asocio directamente con el yo de cada uno. También es curioso ver que palabras como egoísmo, egocentrismo,
pues vienen de la palabra ego. Creo en la vida hay tanta competencia, hay tanto dolor, porque hay tanta falta de amor, porque hay tanto ego que nacimos, es nuestra naturaleza, es la parte que morir, y algo que separa muchas de las doctrinas es uno que Yeshua dice, uno tiene que dejar su mismo. Uno tiene que morir a su ego, a su yo. Y por eso subimos a la cruz, vaya, viviendo en juicio todos los días. Estamos haciendo morir ese yo, esa voluntad personal de cada uno. Entonces esa es la manera en como Yeshua empieza a hacer sus obras en nosotros. Pero si no morimos al yo, o sea, si no morimos a ese ego, vaya, matamos ese ego, destruimos ese ego por la gracia, es realmente imposible. Número 1, ejercitar el amor del Cristo. Eso es para empezar. 2, es imposible tener poder. Porque el ego, ¿cómo lo destruyes? ¿Cómo destruyes el yo? Es imposible. Yo creo que dicen que tenemos que controlarlo, tener fuerza para decirlo no. No es fácil decir vamos a destruirlo, es fácil en teoría, pero a ver, ¿cómo destruyes el yo? ¿Cómo destruyes el ego realmente? Aprendiendo. ¿Aprendiendo? No es cuestión de aprendizaje, es cuestión de tener un poder capaz de acabar con ese yo. Y eso es Yeshua, porque Él nos muestra que nuestro yo, ese ego, es completamente destructivo y egoísmo completo. Pero ahí sí, primero tiene que venir Yeshua a cada alma y decirle, no, pues tu ego, tu yo, es satánico. Vaya, está vendido a Satanás por causa del pecado. Okay. En ese sentido. Y el resto es la... Entonces llega la pregunta, ¿esta palabra pecado es fuerte? Es fuerte porque todos usan en la forma de doctrinas aparentemente de Yeshua, doctrinas en la parte cristiana y católica, no en todo, más en muchos lados, es muy fuerte, te ponga a la persona a sentir mal. La palabra pecado. Bueno, en primer lugar por falta de entendimiento de qué es el pecado. Sí, usaron, tú eres pecador, vas en el infierno, tú eres pecador, arrepéntense, tú eres pecador. 2, hay una fobia a esa palabra, gracias a la iglesia apóstata que ha usado esta doctrina del pecado para juzgar a las personas. Y número 3, hay mucho prejuicio y no quieren saber realmente qué es el pecado, en qué consiste el pecado y cómo vencer el pecado. Porque la última arma para vencer el pecado es el ego. Justamente el ego incrementa el pecado. La arma es arrepentimiento. Sí, pero volvemos a suavizar la palabra sin incurrir en ninguna cuestión antibíblica de la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento, en la manera más sencilla de explicarlo, es reconocimiento. Lo hemos hablado. Una persona que empieza a reconocer, pues que sí quiere amar, pero no tiene amor, pues sí quiere hacer el bien, pero no somos buenos, quiere ser justo, pero no somos justos. Y cuando empezamos a reconocer estas cosas, pues ya es un indicio de que Yeshua está obrando en el alma, porque es principio de que el velo que nos impide ver la verdad caiga, reconociendo. Ya es principio del arrepentimiento. Hoymiseria.com